Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Es un gusto poder compartir esta ponencia el día de hoy relacionada a lo que es la violencia psicológica y acreditación del daño psicológico, ¿no? Entonces, como me habían presentado, pues yo en la actualidad vengo ejerciendo la labor de perito de parte. Asimismo, soy perito REPEG, ¿no? Adscrita a la nómina de peritos judiciales, lo cual también, pues, a veces en la práctica pericial nos solicitan los juzgados, ¿no? Poder valorar afectación psicológica, daño moral, daño psicológico, a raíz de procesos en el ámbito civil, de familia o laborales, ¿ya? Entonces, vamos a compartir las diapositivas del día de hoy. Primeramente, vamos a... Ya está, muy bien. Como expliqué, el tema que vamos a abordar el día de hoy es violencia psicológica y daño y acreditación del daño psicológico. Dos temas importantes, relevantes dentro de lo que es la labor pericial al momento de que nosotros podamos tener ese contacto o intervención con supuestas víctimas, ¿sí? Cuando hablamos de supuestas víctimas, vamos a hablar de estas personas que han sufrido de hechos de violencia en cualquier tipo de violencia, ¿sí? Física, psicológica, sexual, mixta, inclusive está la patrimonial y en algunos otros aspectos también podemos hablar acerca de la violencia institucional, que obviamente también tenemos que ser bien sinceros que muchas veces las instituciones públicas no tienen ese tino, ese tacto en la atención con las supuestas víctimas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando acerca de esta violencia que es pues la que está más enmascarada, la que de repente difícil, ¿no? Se pueda visualizar, ¿no? Hablo de visualizar, ¿no? En temas de que son signos o síntomas también en temas psicológicos, ¿no? Pero la labor del perito está relacionada a ahondar a raíz de una entrevista muy bien, una entrevista a profundidad, ahondar en bastantes aspectos de la supuesta víctima para poder llegar a poder evaluar esta afectación psicológica, que es la primera fase, por así decirlo, ¿no? Valorar una afectación psicológica, porque no podríamos saltarnos a valorar un tema de daño psicológico, ¿sí? Pero también existen casos en los cuales, pues, muchas veces las denuncias se dan después de muchos años, después de mucho tiempo, ¿sí? Y de cierta manera, las personas traen secuelas, ¿no? Respecto al tipo de violencia que hayan podido vivenciar, ¿sí? Entonces, al hablar de secuelas, también tenemos que hacer un análisis muy minucioso acerca de la personalidad, acerca de la famosa capacidad de resiliencia, acerca de lo que son los signos, síntomas o indicadores de una posible afectación, inclusive a largo plazo. ¿Sí? Entonces, porque las víctimas, si bien es cierto, después de años pueden denunciar, después de años puedan develar algún hecho o simplemente a raíz de otro hecho es que al momento de analizar o realizar una entrevista ahondamos en tantos aspectos que a veces la afectación psicológica puede ser multicausal. Entonces, justo en estos últimos tiempos y estas últimas semanas, venían casos en los cuales sucedía que, y si ustedes han podido visualizar a veces las conclusiones periciales en documentos periciales, ¿no? Llegan a la conclusión, ¿no? La persona presenta indicadores de afectación psicológica, cognitivo-conductual relacionada a los hechos materia de denuncia, ¿sí? O relacionada a los hechos denunciados. Entonces, y está sucediendo bastante el error de que no se está valorando de manera adecuada esta multicausalidad. Nosotros como psicólogos no podemos ser ajenos, ¿no? A que de repente dentro de la historia de vida o del contar el relato de un proceso, y esto les comento en un caso, ¿no? A manera de introducción,
de temas de violencia fue psicológica y física, ¿sí? Por una joven de 25 años y era del enamorado de 30 y algo años, ¿sí? Entonces, pasó de que se realizan la denuncia, digamos, la realizan el día 9 de febrero, digamos, ¿no? Y pasa después una pericia psicológica y la pasa de repente o la va a pasar, ¿no? Les pongo un ejemplo así ya para no centrarnos mucho en lo que es la realidad de este caso. La va a pasar de acá a inicios de marzo, ¿ya? Pero pasa que en este tiempo, ¿no? Pasado el 9 de febrero, sucedieron los hechos, se hace la denuncia, hubo lesiones físicas, hay lesiones psicológicas, ¿no? Visibles por el momento, la situación, ¿no? Y de repente, este día lunes, el día de ayer, sufre el fallecimiento de un familiar muy allegada a esta supuesta víctima, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y este caso que yo vi pasó eso, ¿no? Se llega a la conclusión de que sí, la afectación psicológica netamente está relacionada a los hechos en materia de denuncia. Pero dentro del relato y dentro de la historia de vida que se realiza, comenta este último hecho o incidente que pasó, que la pérdida de la abuelita, si no me equivoco, fue que era una persona significativa y etcétera, ¿no? Y dejó al aire ese aspecto. Entonces, ahí habría una multicausalidad, ¿sí? Entonces, tenemos que explicar qué genera, ¿sí? Tenemos un último hecho que fue el fallecimiento de una persona muy significativa, ¿no? Y una semana antes pasó estos supuestos hechos de violencia física y psicológica, ¿ya? Y obviamente al momento de realizar la evaluación psicológica, ¿no? También las herramientas que aplicaron o ayudaron a valorar esta supuesta afectación psicológica no fueron las idóneas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la emisión de pericias psicológicas, más en este campo de la violencia psicológica o ya al valorar el daño psicológico, es muy importante ver el impacto que genera el supuesto hecho. Ese impacto va a tener un cierto nivel, puede ser leve, moderado o grave, ¿no? El tema del impacto que pueda tener la víctima, pero sí o sí se van a presentar indicadores de una afectación psicológica, ¿sí? Ya cuando hablamos de casos que han sido denunciados después de mucho tiempo, ahí entra a tallar bastante el tema de la capacidad de resiliencia, que se está dejando también al aire a veces en el tema del abordaje con víctimas, ¿sí? Entonces, puede ser, ¿no? Que si bien es cierto, hay ciertas, la teoría menciona acerca de las consecuencias a corto y largo plazo en víctimas, ¿no? Y estas consecuencias a largo plazo pueden ser materia de análisis cuando de repente tenemos estas denuncias después de muchos años. Entonces sucede que a veces se confunde, ¿no? El tema de que sí, bien es cierto, la persona ha pasado bastantes años y de repente, pues, sí presenta algunas características o indicadores de repente una afectación que todavía sigue manteniendo por los recuerdos y etcétera, ¿sí? Pero también entra a tallar una capacidad de resiliencia, ¿no? Que en muchos de los casos va a aplacar, ¿no? La visualización de esta afectación psicológica, ¿no? Entonces, es muy recomendable que al momento de también valorar a víctimas, uno, valoremos si tiene el tema de la capacidad de resiliencia y obviamente eso aunado a una buena entrevista, y dos, el tema de la simulación de signos y síntomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que ser bien sinceros en que existen víctimas que realmente sufren de hechos de violencia, pero también están las víctimas que realizan denuncias falsas, ¿sí? Entonces, y por muchos motivos, ¿sí? Y yo lo he visto en la práctica, denuncian violencia física, sexual, psicológica, a raíz de temas de conflictos, familiares, por temas de venganza, de resentimiento, por temas de dinero.
lo famoso que está sucediendo en la actualidad y es lamentable que se estén realizando denuncias, ¿no? Por supuestas afectaciones psicológicas cuando quieren, ¿no? Por así decirlo, recabar cierta información o o se den medidas de protección o se den informes psicológicos, ¿no? O se tenga como que un precedente para temas de tenencia o régimen de visitas. Es lamentable que a veces en la actualidad se esté tomando este tipo de denuncias a la ligera, ¿no? Y que por parte a veces de los administradores de justicia se acepten estas denuncias sin previas pruebas, ¿no? O de corroborar si lo que la persona esté denunciando sea adecuado. No saben de verdad el daño que generan, ¿no? A veces en las personas cuando se dan estas denuncias falsas, ¿sí? Entonces, esto también es parte de la labor de los peritos, el poder valorar cómo es que esta persona, supuesta víctima, pueda también estar simulando o disimulando ciertos signos y síntomas, ¿sí? Porque también, si bien es cierto, el perito no va a defender, ¿no? O no va a decir este sí es víctima, este sí es culpable, ¿no? Pero a raíz de la emisión de una pericia psicológica es muy importante y consideran mucho el tema psicológico, ¿sí? Por eso es que en la actualidad y a comparación de 10 años atrás, 11 años atrás, o ya extendiéndonos un poco más, hace 20 años atrás, la labor del psicólogo forense no era tan reconocida como lo está haciendo en la actualidad. ¿Sí? Y eso a raíz de que el tema de la violencia, ¿no? Pasó de ser privada a público, ¿no? ¿A qué me refiero? Hace muchos años atrás, los temas de violencia no eran denunciados. Ahora en la actualidad se está teniendo bastantes denuncias de mujeres, de hombres, de menores, de personas vulnerables que se sienten violentadas y obviamente están, por así decirlo, tomando la decisión de dar un alto, ¿no? A esta violencia y denunciar. Antiguamente no era así. La violencia se mantenía en un ámbito privado, dentro de la familia, ¿sí? Y ahora en la actualidad no. Pasó a ser un fenómeno social. ¿Sí? Y al ser un fenómeno social, pues incluye bastante análisis de la conducta y comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, todo va a iniciarse a raíz de un conflicto, ¿sí? Porque hombre o mujer, sí, tienen muchas veces ideas que no son compatibles, objetivos que no son compatibles. Y al tener esa incompatibilidad, sí, van a existir los conflictos, porque ambas personas van a querer sustentar y defender sus posiciones, ¿sí? Entonces, en estos conflictos, pues ya existe un enojo, ya se lanzó un insulto por ahí, ¿no? Entonces, esa interacción de estas personas, pues se genera o se vuelve de repente algo conflictiva a raíz de que se va conociendo, se va viendo esa incompatibilidad, ¿sí? Pasado el tema de este inicio de conflictos y todo ello, ya pasa, ¿no? Si es que no se soluciona en esta fase de conflictos, si no se soluciona o no se llega a un cierto consenso, pasa un tema de agresión, ¿sí? Porque ya la agresión viene a ser esa respuesta adaptativa que tiene el ser humano, ¿no? Frente a otra persona que le genera una amenaza. ¿Sí? Que de repente pone en riesgo su vida, ¿sí? Es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué dice? A a una acción hay una respuesta y a esta respuesta puede haber otra acción y una reacción y así. Se mantiene ese conflicto, pero ya se convierte en agresión, teniendo en cuenta que aquí ya empieza a subirse el tono del tema de los insultos, de las amenazas, inclusive y ahí puede haber el tema de empujones, de jaloneos, ¿no? Y ya es como esa respuesta de defenderte, ¿no? Y es algo que se da de manera mutua. O también se da entre una persona que es activa y la otra que es pasiva. La activa es la que genera más este tema de agresiones y la pasiva es la que acepta. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí responde, pero no tanto como la persona que tiene este poder sobre la otra, ¿sí? Y se genera la agresión
física, verbal, ¿no? Psicológica. Y si es que ahí, ¿no? De repente no hay una solución, ¿sí? Es que se llega a la violencia como tal. Y la violencia nos indica que es ese uso deliberado de la fuerza física o del poder que tiene una persona sobre otra. ¿Y cómo es que se ve este poder? Mediante la amenaza, mediante someterla a la otra persona, ¿no? Entonces, y esta violencia ya va a generar lesiones físicas, psicológicas o inclusive hasta la muerte. Vemos en los casos de feminicidios, ¿no? Va a generar trastornos en el desarrollo o muchas veces privaciones, porque a raíz de una mala caída, ¿no? De repente la persona tiene una lesión en la columna y va a quedar paralítica, ¿no? Ya, o de repente ya no va a tener el movimiento, ¿no? Entonces ya va a generar privaciones. ¿Sí? Entonces, esta violencia ya es el punto final, ¿no? De que no se haya podido solucionar los problemas o no se, o las personas no hayan tomado la decisión de decir, pues basta y aquí nomás, cada uno su camino y ya, ¿no? Entonces, evitarse muchas cosas. Porque esto se convierte en un círculo, ya lo vamos a ver más adelante en el círculo de la violencia, ¿sí? Según el artículo 8 de la ley 3364 tenemos cuatro tipos de violencia, ¿no? Reconocidos, y obviamente eso también lo hablan en las guías, ¿no? Donde está la violencia física, que nosotros conocemos y comprendemos que es pues la conducta o acción que causa daño a la integridad corporal o a la salud, ¿sí? Se incluye el maltrato por negligencia, el descuido o privación de las necesidades básicas, ¿no? Y todo ello que genere daño físico, ¿no? Que puede ser obviamente corroborado, comprobado y evaluado mediante un examen médico legal, ¿no? Entonces, mediante el examen médico legal te van a ver qué lesiones tú tienes o has tenido a raíz de este tipo de violencia, ¿no? Y qué tipo de lesión te está generando también, cuántos días de incapacidad, ¿sí? Y para ello también en el campo del derecho existen ciertos criterios para poder valorar el tema de lesiones leves, lesiones graves, ¿no? Entonces, para ver también de acuerdo a qué tipo de sanción se da, ¿no? Viene el tema de la violencia psicológica, ¿sí? Y es esta acción u omisión que tiene la tendencia a que una persona pueda controlar o aislar a otra persona contra su voluntad, la humilla, la vergüenza de repente delante de otras personas, la insulta, la estigmatiza, la estereotipa, ¿no? Y obviamente va a ser algo sistemático, ¿sí? Entonces, no es, digamos, violencia psicológica, ojo, no con el tema de minimizar, sino que el día de hoy, pues, me dijo tonta, ¿sí? Claro, puede ser el inicio de, ¿sí? Pero, ¿qué me está generando esa palabra tonta? Solamente el día de hoy. Yo voy a ir a denunciar, ¿sabe qué, señorita? El día de hoy me ha dicho tonta, ¿no? Entonces, obviamente pues, pueden atender, me pueden decir sí, pero ¿qué le generó? Entonces no vamos a llegar a una afectación psicológica como tal, sino que hay que analizar el entorno, todo lo que rodea esa palabra tonta. ¿En qué situación te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? ¿Cuántas veces es la primera, la única, ¿no? Y también el tipo de personalidad. ¿Sí? Porque hay personas que son vulnerables y obviamente la vulnerabilidad viene a raíz de muchas experiencias de vida, ¿sí? Entonces, también es muy importante valorar la personalidad para que vaya de la mano para poder ahondar en el tema de la valoración de afectación psicológica. Por eso yo siempre recomiendo que entre las pericias psicológicas se pueda realizar el tema de lo que es una evaluación netamente para lo que es valorar la afectación psicológica como tal, tener los indicadores que te pueda presentar la persona y también a la par realizar una evaluación de personalidad. La personalidad tiene que estar dentro de todos los tipos de pericias que podamos realizar.
¿ya? Entonces, y con este tema que del ejemplo que les doy, ¿no? El que solamente me dijo tonta el día de hoy, pues eh, tiene que ver el tema de que sea sistemático, porque la violencia viene a ser de un tema es sistemático, ¿no? Día a día, ¿no? En tiempos, ¿no? Y que obviamente esta situación que es sistemática, ¿no? Va a generar ese impacto, esa afectación, ¿no? Este tema de que la persona se va a sentir humillada, avergonzada, se la estereotipa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les dije en este caso, ¿no? Porque he visto a veces, no es que doctora, sí, sí, he tenido mi primera discusión y sí, me ha dicho que soy una tonta, que soy tal, que esto, que el otro. Y bueno, estaba pensando hacer una denuncia, ¿no? Entonces, yo lo que siempre recomiendo, quizás por el lado clínico, ¿no? Y llevar terapia psicológica si es que obviamente desean seguir en una relación de pareja o simplemente también tomar decisiones, ¿no? Porque en la actualidad también tenemos que ser de cabeza fría, ¿no? Porque se está teniendo bastantes casos de violencia en los cuales si no se toma una decisión adecuada, certera, se están llegando a los casos de feminicidio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas obviamente también tienen que tener un acompañamiento, o sea, que obviamente no hay una red de apoyo adecuada, que vendría a ser la familia, que vendría a ser, debería ser la primera, ¿no? Red de apoyo están las amistades, personas conocidas, allegadas, ¿no? Esta persona, pero si no hay ese soporte, tiene que haber un profesional, ¿no? Pero sucede que también nuestro país está pues bien caótico con el tema de la salud mental, ¿no? Todavía siguen personas diciendo de que no, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Pues si es que yo, yo no estoy loco, o no tengo ningún problema, ¿no? No sé, yo justo en este caso y en este ejemplo que les estoy poniendo que me dijo tonta, pues puede ser el inicio de repente a una situación después de conflictos, después de agresiones y después de violencia, ¿sí? Entonces también parte mucho del tema de prevención que podamos realizar nosotros como profesionales, ¿no? Es algo de lo cual también nuestra sociedad, ¿no? O las políticas que se tienen respecto a lo que es prevención, pues son totalmente escasas, podría decirlas nulas, ¿no? Sé que dentro de las instituciones públicas, sí, tienen ciertos programas, tienen ciertas campañas que realizan, ¿no? Para el tema de prevención. He visto bastante aquí en Arequipa, por las fiscalías especializadas, por el tema de lo que es el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, ¿no? Y salen a hacer ciertas campañas para el tema de concientizar a la población. Pero creo que este tipo de campañas deberían ser constantes, ¿sí? Deberían ser en cada instituciones educativas, en las familias, en la sociedad como tal, en las municipalidades, en todo este campo se tendría que implementar este tema de prevención para que se pueda trabajar de manera uniforme, ¿no? Y podamos lograr, ¿no? El tema de una adecuada prevención como se debería, ¿no? Pero para ello, pues ahí estamos pues flaqueando y siempre digo yo porque es lo que se ve, ¿no? En la actualidad. Ahora, la violencia sexual, ¿no? Que son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Están también este tema de tocamientos, actos contra el pudor, el tema de lo que es el acoso sexual, ¿no? El tema también de esta modalidad que se está teniendo en la actualidad entre los jovencitos o inclusive adolescentes, ¿no? El tema de compartir material con contenido sexual y posterior a ello son víctimas pues de chantajes, de amenazas, ¿no? Y ahí está el tema de la exposición a material pornográfico también, ¿no? Y obviamente en este tema de violencia sexual se vulnera ¿qué? El derecho, ¿no? A una vida sexual o reproductiva libre, ¿no? Que sea pues voluntaria, ¿no? Entonces, obviamente que en este tema de violencia sexual va a haber amenazas, coerción, uso de la fuerza o inclusive esta intimidación. Cuando hablamos de víctimas de abuso sexual, ¿no? Menores de edad, se utiliza bastante el tema de las amenazas, de la coerción y de la intimidación, ¿sí? Ya cuando hablamos de violencia sexual, ¿no? Ya en personas adultas, está obviamente también estas, pero añadido el tema del uso de la fuerza.
¿no? Porque con menores los abusadores sexuales tienden mucho a ganarse la confianza, porque también a veces están dentro del ámbito familiar o son una persona conocida, llegada, ¿no? Entonces, de cierta manera, buscan el momento, la situación para poder, ¿no? Cometer el delito como se debería de ver en cualquiera de sus tipologías de violencia sexual, ¿sí? Entonces, hablar de violencia sexual también es otro campo en el cual en la actualidad es casi si les hablo de porcentajes, el 60% de casos que puedo llevar en temas como perito, ¿no? El tema de violencia sexual, tanto para supuestos agresores como para supuestas víctimas, ¿no? Y como saben, soy perito de parte. Y cuando yo trabajo como perito de parte y al llevar este tipo de casos, pero para los presuntos agresores es porque realmente pues han sido denunciados de manera falsa, ¿no? Y eso obviamente en la práctica uno sabe, puede reconocer, puede también, tiene que estudiar bastante el expediente, ver qué medios de prueba hay, etcétera, ¿no? Para poder recién llevar un caso. Y eso es lo que siempre aconsejo, no es llevar los casos por llevar o porque a más casos soy mejor perito, no. Hay que analizar muy bien, porque de por medio también está, uno, nuestro nombre como peritos; dos, nuestra ética como profesionales; y tres, también que las pericias psicológicas que vayamos a presentar tienen que tener un buen sustento. Y obviamente tienen que tener un buen sustento relacionado al tema de lo que es pues el caso como tal que voy a llevar, ¿no? Si hablo de supuestos agresores, si voy a ser perito de parte de ellos, pues tengo que analizar muy bien el caso. En temas de víctimas igualmente, ¿no? Porque siempre soy de la idea que en temas de supuestas víctimas, en la actualidad está habiendo bastantes denuncias falsas, ¿no? Entonces, al ver con los casos que yo tengo, pues el tema de denuncias falsas, de adolescentes, de menores manipulados, ¿no? Y este tema de los casos de tenencia, que porque tuvo la tenencia de la otra persona, pues al día siguiente voy y denuncio por tocamientos a mi hijo, ¿no? Pues es lamentable, como les digo, eso no es un juego, ¿no? Lo bueno, ¿no? Es que todo llega a un final. Y si se llega a archivar y se ve que la persona es inocente y todo ello, pues también una persona tiene ese derecho a defenderse y poder presentar un tema de una demanda por calumnia o difamación por una denuncia que no ha llegado a su fin, en la cual no se ha corroborado nada, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en la actualidad. El tema de la violencia económico-patrimonial es este control, esta acción o omisión, ¿no? Que genera este menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, ¿no? Entonces, en temas de control, de limitar el uso de los recursos económicos de una persona a otra persona, está relacionado al tema de violencia económica o patrimonial. O el tema también de controlar los ingresos, de ver en qué se va a usar y todo ello, pues está muy relacionada también a los otros tipos de violencia. Porque si hablamos en un ámbito de violencia familiar, tenemos de repente a un hombre, jefe de hogar, por así decirlo, porque hay familias en las cuales todavía se maneja una, una, una forma de machista, ¿no? De repente de poder ver el tema de estas relaciones de familia, ¿no? Hombre de hogar que se dedica al trabajo, la esposa al cuidado de los hijos, ¿no? Y que, bueno, el dinero, pues obviamente lo dispone él y simplemente deja unos gastos mínimos, el dinero mínimo para algunos gastos que puedan tener los hijos o la esposa, ¿no? O inclusive solamente para los hijos. Ese control obviamente también está muy relacionado al tema de una violencia psicológica, ¿sí? Porque a raíz de que, bien, yo no es que bonito te voy a decir, es que te voy a dejar solamente 10 soles para el menú de la semana, ¿no? De por medio hay violencia psicológica. ¿Sí? Ya el mismo acto, la acción de dejarte 10 soles para una semana y tengo hijos de por medio, es un ejemplo de repente radical, pero lo voy a relacionar al tema de los tipos de violencia que estamos viendo, ¿no? Va también relacionado a un tema que inclusive puede haber insultos,
¿no? Puede haber este control, ¿no? Entonces, ya inclusive, de repente en algunos casos ya un poco más fuertes, ya está una violencia física, ¿no? Porque de repente la mujer dijo, pero ¿por qué tanto? De repente a veces no pueda, responder, ¿no? Y obviamente pues la persona va de repente un cachetadón o un empujón o algunos insultos de por medio, ¿no? Entonces van de la mano, ¿ya? Y eso es lo que yo siempre digo. A veces se denuncia el tema de violencia física, ¿sí? Porque hay, ¿no? Sí, por lesiones y todo ello, pero también hay una violencia psicológica, ¿sí? Si bien es cierto, esa no es el motivo de la denuncia, ¿sí? Pero hay una violencia psicológica, porque no es que el agresor vaya y te pegue y te empuje o simplemente calladito y sin decirte nada de por medio. Hay intercambio de palabras, ¿no? Inclusive a veces en la violencia mutua que puede existir, ¿no? En las lesiones mutuas que pueda haber una situación de violencia, ¿no? Que pueda haber hombre y mujer o un conjunto de personas, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera, es muy importante poder valorar el- estos tipos de violencia, ¿no? Y saber reconocerlas, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos la entrevista semi-estructurada con las supuestas víctimas, tenemos que hacer preguntas abiertas, tenemos que escucharlas primero para después realizar estas preguntas abiertas y poder ahondar un poco más. Si nosotros tenemos que realizar una adecuada entrevista, pues no la vamos a realizar solamente en una sesión. Y ese es otro de los errores que se ve al momento de realizar las pericias psicológicas, ¿sí? Yo solamente tengo una hora. Sé que de repente las instituciones públicas disponen de tiempos cortos a veces, ¿no? Pero también disponemos de realizar sesiones. Muchas veces escuché, pero es que ya la víctima no va a regresar, no va a venir, ¿no? Pero es que también para ello tiene que haber un acompañamiento. ¿Sí? No es dejarla a la víctima porque, no va a venir y ya, pues la dejo si no viene, punto, ¿no? No, tiene que haber un acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Entonces, si yo dispongo que lo voy a hacer en 3 sesiones tengo que citarla a la persona, se tiene que dar una cita, se tiene que tener el compromiso y obviamente para ello la labor del psicólogo tiene que ser adecuada, tiene que lograr ese rapport, ¿sí? Entonces, para ello se realiza, si les estoy hablando de hacer una buena entrevista, yo me paso una sesión completa realizando una entrevista a profundidad. Y no por el tema de recabar los antecedentes personales y familiares, sino solamente el relato. En temas de tenemos que ahondar bastante, ¿sí? ¿Cuándo fue el inicio? ¿Cómo se dio hasta la actualidad? No es que solamente cuéntame lo último y ya, nada más, ¿sí? Y dejamos todo de repente el inicio de cómo es que pasó que esta persona llegue a ser víctima. Si bien es cierto, nos importan los últimos hechos, sí, que son materia de denuncia, pero también no hay que dejar de lado todo lo que trae esta supuesta víctima, ¿ya? Porque para ello también va a depender el impacto que ha generado este hecho de violencia y si ha sido sistemática, tenemos que ver frecuencia, ¿ya? Porque depende de ello también los indicadores de afectación. Como les dije hace rato en el tema del ejemplo, solo el día de hoy me dijo tonta. Y si de repente solamente tomo en cuenta los últimos hechos y no los anteriores, porque han sido sistemáticos desde mucho tiempo atrás, o meses o años, va a depender mucho y eso también suma el tema de nuestras conclusiones. ¿Ya? ¿Qué más? Dentro de la violencia económica también está el tema de la famosa, el tema de lo que es las obligaciones alimentarias, ¿no? El que no cumplan este tema de alimentos para menores, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo y proyección en las relaciones violentas? ¿Qué nos dice? Cuando se habla de factores de riesgo, son estos factores, pues que son estas conductas, características, atribuciones, tanto que se dan a la víctima como al agresor. O sea, ¿por qué esta persona, o sea, pasa o ha pasado en su historia de vida para que esta persona llegue a ser un agresor?
¿O qué pasó con esta supuesta víctima para que llegue a ser vulnerable y llegue a ser víctima? Hay toda una historia detrás de estas dos personas, ¿sí? Se tiene que ver el contexto en los cuales han vivido, ¿no? ¿Cuáles son esas probabilidades, ¿no? que han tenido en sus historias de vida para que sean las personas que son en la actualidad? ¿Y a qué me refiero? Y aquí lo vamos a ver. Los factores de riesgo estáticos, ¿no? Pertenecen al pasado de la persona y son difícilmente modificables. ¿En qué sentido? Rasgos del comportamiento. Sabemos muy bien que hasta el tema de lo que es adolescencia, pubertad, niñez, se va formando la personalidad, ¿sí? Y esa raíz de esa formación de personalidad, ¿cómo es que este menor pues ha vivido en un entorno violento, en un entorno estable? ¿Cómo? Ahí está el historial previo de la víctima. ¿Cómo ha sido? De repente ha visto en las conductas de su madre el aceptar temas de violencia por parte del padre, en aceptar los insultos y aprendió a ser así, ¿sí? Y también el tema de lo que es cómo es que dentro de ese historial, ¿no? Influye en la actualidad en el sentido, claro, yo ahora soy madre, tengo hijos. ¿Y qué? O sea, estoy otra vez cometiendo estoy cumpliendo otra vez ese mismo círculo que lo vi en mi familia de origen. Sí, entonces hay que conocer bastante este temas de factores de riesgo importante para la elaboración de pericias psicológicas. Sí, y obviamente todo eso sale a raíz de una buena entrevista psicológica. Factores de riesgo dinámicos, ¿no? Que suelen fluctuar en el tiempo, que puedan reflejar estados internos o circunstancias temporales del momento y pueden ser modificados. Por ejemplo, calidad de la relación de la pareja, ¿no? O sea, si bien es cierto, tenía una expareja con la cual de repente no me ha ido muy bien, ha habido temas de violencia, pues ahora al iniciar otra relación de pareja, pues no, ya estoy más estable, es distinta, ¿no? La forma en cómo es que se ha dado, o sea, ya no se vuelve a cumplir lo mismo que tuve con la expareja, ¿no? ¿Qué más? El tema también de ser un riesgo dinámico es que hay bastantes situaciones de separaciones, ¿no? El tema también, las creencias de violencia, ¿no? Ah, bueno, es que de repente mi primera pareja me ha violentado, mi segunda pareja también lo está haciendo, la tercera probablemente lo va a hacer porque yo tengo la idea de que de repente esa es su forma, ¿no? De que deben tratarme, de que deben hablarme, insultarme, porque de repente mi autoestima está baja, ella he venido de una historial de familia así, ¿no? Entonces va a poder darse estas características, pero se puedan, son temporales, como dije, porque en algún momento de esto, de su historia de vida, va a haber un cambio. ¿Qué pasa si ahí entra una terapia psicológica? Sí, obviamente le va a ayudar, va a cambiar estos factores de riesgo dinámicos que han sido temporales, obviamente van a cambiar y obviamente van a aumentar su autoestima, va a mejorar sus formas de relacionarse y vamos a tener una persona estable, ¿sí? Entonces, de cierta manera, es muy importante conocer estos tipos de factores de riesgo para poder también ver dónde se va a trabajar y cómo es que también el psicólogo clínico pueda establecer un plan de tratamiento psicológico. Factores de protección. ¿Por qué les dije hace un momento que el psicólogo clínico va a hacer las terapias y todo ello? Porque el psicólogo forense no hace. Nosotros como peritos no hacemos y no podemos hacer terapias psicológicas, ¿sí? Entonces, netamente nos centramos en evaluar a supuestas víctimas, supuestos agresores para emitir una pericia psicológica. Y nuestra responsabilidad sobre ese documento es asistir a una audiencia para oralizar ese documento frente a fiscales, jueces y abogados, ¿ya? Entonces, ese es nuestro fin. Nosotros no hacemos este tratamiento, no damos diagnósticos, ¿sí? Entonces, hay que también tener bien en claro cuáles son las diferencias entre la psicología forense y la psicología clínica, ¿ya?
Ahora, los factores de protección son aquellos factores pues que modulan el impacto de la exposición a factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, no? De repente, una jovencita, ¿no? Que vive en zona rural, ¿no? Por el tema de poder eh, eh, formar su camino profesional, es una carrera, se va a estudiar a una zona urbana, ¿no? Y en la cual pues se va sola, ¿sí? Y su familia pues no está, simplemente llamadas, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Pero este factor puede ser de riesgo y también de protección. ¿En qué sentido de riesgo? La familia no va a estar cerca, ¿no? Cuando esta persona de repente vaya a tener una pareja, un enamorado y esté dentro de una situación de violencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Y obviamente de repente la jovencita por temor a que de repente no preocuparle a la familia y todo ello, no comenta y no dice nada, ¿sí? Puede ser un factor de protección en el sentido de que, bueno, si de repente también hay la adecuada confianza, ¿no? Entonces la jovencita le puede contar a los padres lo que está viviendo y los padres que hacen van y traen a la jovencita y la retornan a su hogar, ¿sí? Cortaron, limitaron el tema de que se siga exponiendo a una situación de violencia. ¿Un factor de protección? Claro que sí, ¿sí? El tema también de las amistades, de repente el tema de la personalidad puede ser un factor de riesgo, de que diga de protección también, ¿sí? Porque hay, como les dije hace un momento, hay distintos tipos de personalidades, ¿no? Hay personalidades que tienen, o hay personas que tienen un carácter muy fuerte, dominante, hay personas que tienen, o son muy vulnerables, muy sensibles, ¿no? Entonces, de cierta manera, puede fluctuarse entre un factor de riesgo como un factor de protección también, ¿ya? Y aquí está el famoso ciclo de la violencia. ¿Y qué nos dice? El tema de este ciclo de la violencia, espérame. Este tema del ciclo de la violencia está muy relacionada para que nosotros podamos ver esa interacción que hay entre víctima y agresor. Y porque de repente es muy difícil, ¿no? En primera instancia poder realizar una denuncia, ¿no? Y eso pasa que cuando tenemos víctimas, les vuelvo a recalcar, es muy importante ahondar en todo el aspecto que viene antes de los hechos denunciados. Entonces nos encontramos con víctimas que nos dicen, sí, ya hace 3 años vengo viviendo esta situación de violencia, tengo hijos y por mis hijos estoy pues luchando y he aguantado tanto y etcétera, ¿no? Entonces, suma al tema de que, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Por qué tanto tiempo, no? Y ahí encontramos, ¿no? En ese por qué encontramos los factores de riesgo, encontramos los factores protectores, y si es que no los hay, están netamente los factores vulnerables o de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, este ciclo de la violencia de Leonore Walker nos menciona acerca de tres fases, ¿sí? La acumulación de tensiones, la explosión o incidente agudo y la tregua amorosa. La acumulación de tensiones es como lo que yo les expliqué en un inicio, los conflictos, ¿no? Estos conflictos no son incidentes menores, como dicen en esta descripción, ¿no? Y van creando también situaciones o un clima de temor, de inseguridad, y ya va habiendo la agresión, ¿sí? Entre una relación de pareja, ¿no? Donde de repente el hombre o la mujer se enoja por cualquier cosa, grita, amenaza, ¿no? Y se va acumulando, por eso dice acumulación de tensiones. Va acumulando, ¿no? ¿Y quién acumula? El supuesto agresor, ¿no? Porque él es el que va, ¿no? Que por qué saliste, que por qué te vestiste así, que por qué no hiciste el almuerzo, que por qué descuidaste a los hijos, y etcétera. Vas acumulando, ¿no? Y te insulto, y te grito, y te amenazo, o te quito el dinero, etcétera. ¿Sí? Vas acumulando.
Y viene la explosión o incidente agudo, donde ya es la violencia, como vimos, ¿no? La acumulación de tensiones es conflictos, agresiones. La explosión o incidente agudo, violencia, ¿sí? Porque como dice, explotó, pues, ¿no? Explotó. Ya, todas esas tensiones son descargadas a través de ¿qué? De golpes, empujones, maltrato psicológico excesivo, ¿no? Y pasa, ¿no? Que viene la tercera fase de la tregua amorosa, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Discúlpame, no quise hacerlo, perdóname, nunca más lo voy a volver a hacer, o por nuestros hijos, discúlpame, ¿no? Entonces, hay una relativa calma, ¿no? Del agresor, pide perdón, discúlpame, que, bueno, ahí inclusive están los mecanismos de defensa, pero es que tú tuviste la culpa, pero es que ¿por qué hiciste esto y lo otro, ¿no? Entonces, aquí el hombre ya se torna un poco, o la persona agresora, porque hablemos también de que hay mujeres agresoras, ¿sí? Se vuelve cariñosa, amable, se muestra arrepentido, pide perdón, promete no volver a hacerlo, ¿no? Y con el fin de que, bueno, ¿no? Le pone una condición, pero tampoco me hagas enojar, pues, ¿no? Tampoco no hagas pues lo que te he dicho que no hagas, ¿sí? Y ya puede estar por un tiempo así, en calma. Pueden ser días, pueden ser meses, ¿no? Hasta que empieza otra vez las, los conflictos, agresiones y así. Por eso dice siglo de la violencia, ¿no? Y así iba a pasar una y dos y tres que pida disculpas, que se muestre arrepentido y así. Y eso es lo que encontramos en los relatos y en la historia de vida de las supuestas víctimas. En casi la mayoría de los casos en los cuales yo he podido tener contacto con víctimas para poder realizar sus pericias, pasó ello, ¿no? Y sí, me dijo que iba a cambiar, pero después de un tiempo no, y volví a ser así, y ya, ya tuve mis hijos, y etcétera, y así, ¿no? Entonces, ojo, nosotros como psicólogos no podemos juzgar, no podemos decir, ¿y por qué no hiciste nada? Y etcétera. Cosa que he escuchado bastante también de mis peritadas, cuando han venido a pasar sus pericias para afectación psicológica y pasaron antes una pericia en alguna institución pública y me dicen, doctora, no, me he sentido muy mal. Primero, me atendieron rápido. Dos, me hicieron esperar. Tres, me dijo, ¿y por qué has aguantado tanto? Me he sentido juzgada, ¿no? Inclusive, en una oportunidad asistí como perito de parte de una evaluación psicológica. Fui como perito de parte de una supuesta víctima de temas de acoso, violencia, hostigamiento, creo que por ahí. Violencia psicológica había de por medio, ¿no? Y acoso también, ¿no? Entonces, como voy como observadora nada más, ¿no? Tocó una colega, ¿no? Entonces, que de verdad creo que ya es su estilo, ¿no? De preguntar, de tratar, ¿no? Pero dime rápido, o sea, a ver, yo te estoy preguntando, y era bien cortante, y la supuesta víctima se estaba explayando y estaba hablando, inclusive estaba mostrándose, ¿no? Llorosa, estaba pues mal, porque estaba recordando muchos episodios, ¿no? Entonces, pero no, yo no te he preguntado eso. Dime, yo te he dicho esto, dime esto. Y yo simplemente ya apuntaba, porque yo posteriormente presenté una pericia de parte, ¿no? Y presenté una metapericia también de análisis a la pericia oficial. Entonces, y ahí consigné el trato de cómo yo observé, ¿no? Esa entrevista, ¿no? La forma tan tajante, tan autoritaria, ¿no? Que obviamente eso no va a ser nada favorable para la que realmente sí era una víctima, ¿no? Entonces, no debemos de ser fríos o porque soy forense o soy perito, pues no. Si bien es cierto, nosotros no tenemos que doblegarnos y por así decirlo, ¿no? Decir, sí, te creo y sí, lamentablemente lo que has pasado tampoco, ¿no? O sea, pero tenemos que mantenernos neutros, imparciales, que es una de las características del perito, ¿sí? Entonces, si yo me torno, ¿no? O sea, hasta mi tipo de, mi tono de voz, mi forma en cómo me comunico, expresa mucho.
expresa mucho. Entonces, me tocó ese caso y así como otros casos y otros comentarios también de mis peritadas que venían, no, doctora, no, inclusive, ¿y le han evaluado a usted? No, pero si su pericia dice que le han aplicado pruebas. No, a mí no me han hecho aplicar, ni un dibujo me han hecho hacer. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y vuelvo a recalcar que el tema de lo que es el trabajo del perito tiene bastante responsabilidad ética. Sí, entonces también hay que ser bien, minuciosos y responsables al momento de poder emitir documentos que van para ámbito legal. ¿Ya? Y bueno, vamos entrando a lo que también ya son las guías, ¿no? Y como les dije hace un momento, primero se valora la afectación psicológica. ¿Ya? Y tenemos la guía 2025, la actual. Antes estaba la 2021, antes estaba la 2016, antes estaba la 2013 y un inicio estaba la 2009, ¿no? Entonces, estas guías a nosotros nos ayudan a tener un orden, ¿sí? Tener de repente ¿cómo dice la propia palabra, ¿no? Una guía, a ver cómo voy a hacer mi pericia psicológica, ¿sí? Pero ojo, aquí no nos limita a nosotros como peritos a que de repente yo me pueda guiar de otras guías internacionales, otras guías de repente aquí de nuestros países vecinos, ¿no? Porque a veces están más adelantados que nosotros en temas de psicología forense. Ojo, no nos limita, ¿sí? En la actualidad yo estoy viendo bastante cuando yo asisto a las audiencias, lo que es como que, ¿y usted cumplió lo que dice la guía del Instituto de Medicina Legal? ¿Sí o no? No podría responder ni sí ni no. Sí he cumplido, pero también me he podido basar de otras guías, esto donde nos dicen que tenemos que colocar los resultados de las pruebas aplicadas, son más específicas estas guías y etcétera, ¿no? Pero a veces lo toman como que sí o sí, pues tenemos que cumplir. Si bien es cierto, sí, ¿no? O sea, en temas de el contenido, lo que tienen que tener los apartados de las pericias y todo ello, pero a veces ni tampoco cumplen con el tema de estos documentos, ¿no? En las partes que se deben consignar. Hace una semana estuve en una audiencia donde la guía es bien clara, ¿no? Hay subtítulos y dentro de esos subtítulos uno tiene que poner el contenido. Por ejemplo, análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Nos piden valorar vulnerabilidad, nos piden valorar el tema de lo que es el motivo de evaluación y así, te pongo los subtítulos, ¿sí? Pero yo analicé una pericia y no de todo estaba de corrido, todo un desorden, ¿no? Y entonces, cuando yo al fiscal me preguntaba, ¿pero se ha consignado información de esto, de la observación y todo ello? Sí, pero no está especificado. O sea, no estamos cumpliendo con lo que dice la guía. Puede ser mínimo y a veces de esas pequeñeces o esos errores pequeñitos, por así decirlo, pues no es claro para de repente un juez, un fiscal va a ir a leer y dice, pero ¿dónde supuestamente habla de la observación? ¿No? Entonces todo tiene que tener una guía, un orden en un documento, teniendo en cuenta que son documentos para procesos judiciales, ¿ya? Entonces, tenemos en la actualidad la guía 2025, que es la guía metodológica para la evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la ley 30364 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿ya? Y este, estamos muy desfasados en el tema de la valoración del daño psíquico, ¿no? Tenemos la guía 2016, que es la que ha quedado ahí, ¿no? Y para decirles que si se valora el tema del daño psicológico, daño psíquico, ¿no? ¿Se valora? No se valora. No se llega a valorar. ¿Se aplica esta guía? Miren, en todos los años que tengo de experiencia, no he visto ninguna pericia que haya llegado a mis manos que diga que era una pericia para valorar el daño psíquico. Ninguna. Ninguna vez. No sé si a mis colegas les habrá llegado o cómo habrá llegado, pero no he tenido, ¿no? Teniendo en cuenta casos muy fuertes,
en los cuales yo he llevado por el lado de víctimas, en las cuales que sí, sí, al momento de yo realizar mi peritaje de parte, sí había un daño. Y simplemente hubo una pericia oficial que decía no hay afectación psicológica. Y el criterio para aplicar esta guía es que primero haya afectación psicológica y posterior a 6 meses, inclusive dice que eso también es algo que pueda variar, se aplica esta guía recién para valorar si esos signos y síntomas que encontramos en la primera pericia, en el momento que evalúe a esta persona, se han cronificado y sí se puede valorar el tema de un daño psicológico. ¿Ya? Entonces, es una guía bien extensa, ¿no? Entonces, inclusive que también indican ahí que pues, tiene que ser de aplicación del psiquiatra y si no hay psiquiatra en la unidad médico del legal, le aplica el psicólogo, ¿no? Entonces, inclusive hasta ahí estamos limitados, ¿no? ¿Qué más? La guía 2025, ojo, vamos a hablar de, no esta, vamos a hablar de esta guía metodológica para la evaluación psicológica en víctimas. Nos dice, ¿no?, que tiene el propósito de poder orientar y proporcionar a los profesionales de la psicología que intervienen en los procedimientos legales los principios esenciales y fundamentos técnicos científicos para el desarrollo de las funciones en el ámbito legal y para la elaboración de informes periciales, ¿sí? Entonces, esta guía es una herramienta, ¿no?, que a nosotros como psicólogos nos va a servir para poder elaborar nuestras pericias y obviamente todo en base del criterio y la experticia del psicólogo. El criterio de un psicólogo a otro psicólogo puede variar mucho, ¿sí? Por eso también esta guía ha tenido que ser un poco más limitada en el tema en el sentido de, o más específica que diga, ¿sí? De que no podemos basarnos solamente en el criterio. Como les dije, un psicólogo puede tener un criterio, el otro también puede tener otro criterio y otro también otro criterio. He ahí que por eso a veces las pericias salen con conclusiones totalmente distintas, ¿ya? Uno, por la metodología que utilizó, por las pruebas aplicadas, por la valoración o el motivo pericial, etcétera, ¿sí? Entonces, he ahí que se ve este tema de a veces las conclusiones son distintas y obviamente difieren a veces entre el perito de parte y el perito oficial, ¿no? El objetivo de la guía es poder establecer una metodología científica y técnica, ¿sí? Para todos los profesionales psicólogos, primero indican del Instituto de Medicina Legal, y así también como de otras entidades públicas y privadas, ¿no? Donde obviamente de por medio la labor del psicólogo, ¿no? La población objetivo se va a aplicar a mujeres durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta y adulto mayor, para miembros del grupo familiar, cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, ¿no? Parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? A los que habitan en un mismo hogar, siempre y cuando existan pues también estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces se va a evaluar, ¿no? Esta población también merece ser evaluada y aplicada esta guía, ¿no? Personas con discapacidad, población LGTBI, los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, varones víctimas de violencia que no se encuentren dentro del grupo familiar. Si se dan cuenta, netamente para víctimas, ¿sí? Para agresores hay guía, no hay guía para agresores. Sin embargo, los peritos oficiales sí también elaboran pericias para agresores, ¿no? Perfiles psicosexuales, perfiles de personalidad, pero no hay guía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta lo que dice, pues, esta guía en cuanto al formato, a las partes que debe tener la pericia, ¿sí? Entonces, obviamente, si nos piden un perfil psicosexual, un perfil de personalidad en un supuesto agresor, tenemos que también tener ese motivo bien específico para posteriormente poder realizar la adecuada evaluación psicológica y brindar adecuadas conclusiones. Y aquí viene la afectación psicológica, que como les dije es lo primero antes de llegar al daño psicológico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la legislación peruana?
nos indica que este término de afectación psicológica ha sido empleado para definir las repercusiones en la salud mental como consecuencia de la violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. Es así que en el Código Penal, en el artículo 122b, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, y el artículo 124b, se añade eso y indica del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual. Tipifica la afectación psicológica como delito y determina la sanción que corresponde. En la actualidad, hay sentencias netamente por violencia psicológica. Mm, Está como en el aire, ¿no? No hay netamente por violencia psicológica, ¿sí? Hay temas porque uno hay lesiones físicas, porque dos, de por medio también hay una violencia sexual, ¿no? También está porque de repente incumplió las medidas de protección por desobediencia a la autoridad, ¿no? Sí he visto un caso de esos, ¿no? Pero netamente que lo hayan sentenciado por violencia psicológica, igualmente hasta el momento no ha llegado a mis manos. O dentro de todos los estudios jurídicos con los cuales trabajo, tampoco me han indicado nada sobre ello, ¿no? Entonces, algo debe estar pasando ahí, y yo todo está, pienso yo, en las pericias psicológicas, en las conclusiones, ¿no? Obviamente, la conclusión es que no tiene afectación psicológica, perfecto, no hay nada. Quedó ahí archivado el caso. ¿Sí? Y obviamente eso se va a sumar a otros medios de prueba, ¿no? Pero como les dije, es tan importante el tema de lo que es la pericia psicológica, ¿sí? ¿Qué más? Nos menciona también aquí que habla también de la guía de daño psíquico del Ministerio Público, ¿no? Que habla obviamente ya de las secuelas emocionales, ¿sí? Y justo hablan de este autor Echeburúa. Este autor es muy, muy, yo se los recomiendo a todos los que son psicólogos forenses, estudiar todo lo que dice Echeburúa, ¿ya? Pero interpretarlo bien, no interpretarlo, inclusive me ha tocado audiencias en los cuales me hablan de Echeburúa por parte de los fiscales y a veces quieren interpretarlo a su manera, ¿no? Poder comprender a Echeburúa es estudiar a Echeburúa de inicio a fin, ¿sí? Entonces, este autor, en cuanto a lo que es este daño psicológico, daño psíquico, habla acerca de que lo divide en dos fases, en dos partes, ¿no? Lo que son lesiones psíquicas y secuelas emocionales. Y yo cuando hago a veces mis pericias, yo sustento bastante con este autor y yo arribo a conclusiones de afectación psicológica y o también los menciono como lesiones psíquicas, ¿sí? Según el autor, lesiones psíquicas, ¿no? Es todas esas características, indicadores que encontramos de primera instancia en la víctima, ¿sí? Que con una terapia psicológica puede superarse, etcétera, ¿sí? Con una adecuada intervención. Y en nuestro país se adecua y se centra a la afectación psicológica, ¿ya? Porque después está lo que son las secuelas emocionales que menciona este autor, que ya vendría a ser la instauración, ¿no? Del daño psíquico, ¿ya? Es decir, la cronificación, ¿no? De estos signos y síntomas que encontramos en la valoración de afectación o lesión psíquica se cronifica porque no hubo una adecuada intervención, porque de repente también el impacto del hecho de violencia, ya hay se forma, ¿no? En la persona víctima ya un trastorno por estrés postrauma, trastorno adaptativo, ¿no? Un trastorno depresivo mayor, ¿no? Ya algún trastorno, que cambie la personalidad, ¿no? De la supuesta víctima. Por eso dice secuelas, ya es lo que dejó el hecho violento, ¿sí? Entonces, ese autor lo menciona de esa forma, ¿ya? Es lo que les he mencionado justo, el tema de las lesiones psíquicas es la fase aguda y las secuelas emocionales la fase crónica, ¿ya?
que según este autor, ya en la fase crónica, secuelas emocionales, ya ni con una terapia psicológica se va a poder solucionar o se va a poder recuperar y que la víctima vuelva a ser la misma de antes, ¿no? Porque ya está quedando secuelas, ya está con ese trastorno de estrés postrauma y el trastorno de estrés postrauma, uff, deviene de muchas consecuencias, ¿sí? Entonces, también es muy importante poder valorar ello. ¿Cuáles son las dimensiones de la afectación psicológica, la cognitivo, la conductual, la afectiva y la psicofisiológica que le han añadido en esta guía 2025? ¿Sí? Entonces, por eso, el término adecuado es afectación psicológica, ¿ya? No como a veces dicen la afectación psicológica cognitiva o conductual, o ese o, no, no es adecuado, porque no es que haya afectación psicológica, solo psicológica, o hay afectación psicológica con cognitiva, o hay afectación psicológica con conductual, o solamente puede haber afectación conductual, o solamente afectación cognitiva. No es así, ¿sí? Y es el error que paro viendo en bastantes pericias, ¿sí? Dicen, la supuesta víctima o la peritada presenta indicadores de una afectación cognitiva. Y yo me pregunto, ¿y dónde quedó lo emocional y lo conductual? ¿Sí? Entonces se valora de manera conjunta. Entonces, la afectación psicológica, como dice, hay dimensiones de la afectación psicológica, y eso está dentro de la guía 2025, dice que está lo cognitivo, lo conductual, lo emocional y añadió lo psicofisiológico. ¿Sí? Lo cognitivo, y obviamente nuestras conclusiones tienen que explicar esos cuatro, ¿ya? Porque el ser humano piensa, siente y actúa. No es que solamente pienso y no tengo emociones, o no es que solamente tengo emociones sin pensar, ¿sí? Entonces todo va de la mano. No se analiza de manera aislada. Ese es el error garrafal que existe en las pericias psicológicas, ¿sí? Y la conclusión tiene que describir cuáles son esos indicadores, porque me ponen en las conclusiones la peritada o la supuesta víctima o la evaluada presenta indicadores de afectación psicológica. Y ahí quedó. Relacionada a los hechos denunciados. Y ahí quedó. ¿Y dónde está pues la explicación? Y me voy al contenido de la pericia y miro, pero ¿y dónde están estos indicadores? ¿Sí? Entonces, ojo, eso está siendo materia de metapericias, las observaciones que se están dando a las pericias oficiales. ¿Ya? Lo cognitivo está relacionado con la disminución o alteración de los procesos superiores, tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, la atención, concentración, el lenguaje y el aprendizaje. Ojo, no es que yo vaya a evaluar con una prueba del pensamiento, una prueba de la memoria, una prueba de atención y concentración, del lenguaje, no, no. Todo eso viene de la entrevista y de la observación. Por eso digo, la entrevista tiene que ser adecuada y no solamente va a ser en una horita o en media horita y después la otra media hora aplico pruebas y termine mi pericia. No, ¿sí? Son documentos que van para un ámbito legal. No es un informe clínico. El informe clínico a veces dos, tres, cuatro hojitas, ¿no? La pericia psicológica tiene que ser bien documentada. Y eso lo indica también la guía, cuando está la especificación de las diferencias entre psicología forense y psicología clínica. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Así como cambios en el contenido del pensamiento, ¿no? A veces van a haber mecanismos de defensa, de afrontamiento, cambios en sus creencias, presencia de distorsiones cognitivas, alteraciones en el proceso de información, ¿no? Que obviamente va a influir eso en su toma de decisiones, su capacidad de planificación, los recuerdos recurrentes, etcétera. ¿Sí? Entonces, una víctima dice, sí, me estoy recordando constantemente de lo que me ha pasado. De verdad que ahorita no tengo cabeza para poder tomar alguna decisión. He visto que mi proyecto de vida se ha visto truncado. Estoy pensando que yo he tenido la culpa de lo que me ha pasado, distorsiones cognitivas, no tiene capacidad de toma de decisiones, recuerdos recurrentes.
y etcétera, ¿sí? Entonces, ojo, eso va a tener que estar relacionado con la conducta no verbal, en cómo lo expresa. Tiene que haber coherencia en ello también, ¿sí? No es que yo esté así, me siento muy mal y me estoy riendo, ¿no? Ojo, también hay una sonrisa nerviosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no es que todas las víctimas tengan que estar llorando, no es que todas las víctimas tienen que estar tristes, ¿no? Pero hay indicadores corporales, hay indicadores también de lenguaje, ¿no? De forma de expresarse que ayudan y se ve la coherencia entre lo que me está hablando y lo que está expresando, ¿sí? Es muy importante, por eso les digo es también relacionado a las sesiones que yo voy a realizar, ¿sí? Si yo en mi primera sesión le estoy citando, la cité ayer, ¿no? Ayer lunes, perfecto. La cité y la vi muy afligida, ¿no? Muy, ¿no? Afectada, ¿no? Y la cito el día de hoy, por la mañana la volví a ver, digamos, ¿no? Y la noto igualmente, inclusive un poco más, ¿no? En temas de su llanto, de sus formas, ¿no? De pensar, de actuar, sus emociones, ¿no? Y la veo en una tercera sesión que de repente la programo para el jueves, ¿no? ¿Cómo la voy a ver? Entonces hay una coherencia en esas sesiones, ¿no? De repente en una la voy a ver mejor, en otra la voy a ver más, afectada, ¿no? Entonces, el tema de realizar sesiones, ¿sí? Nos apoya o nos ayuda también a poder valorar o realizar una buena observación, ¿ya? Porque no podemos ser tan concluyentes en que solamente la vi en una fecha, en una duración de 1 hora y media, pongamos la sesión, y ya, pues sí, está afectada psicológicamente, ¿no? Porque la vi llorando, porque estuvo de esta forma, etcétera. Pero solamente en esta fecha. Es muy importante verla mañana, pasado mañana, y cómo se ve su comportamiento, sus pensamientos y sus emociones en esas sesiones. He ahí que es muy importante el tiempo que usamos para poder tener ese contacto con las supuestas víctimas. ¿Ya? Y ojo, también nos ayuda a valorar la simulación y disimulación de signos y síntomas. ¿Sí? Lo conductual, que nos dice ruptura de la vida cotidiana donde se modifica sustancialmente las relaciones con los demás. Sí, pues es muy importante tener dentro de la pericia psicológica de una supuesta víctima el antes, durante y después de los supuestos hechos. ¿Sí? Antes, cómo ir a ella. Durante, obviamente, ese relato que nos va a brindar de los hechos. Y después, cómo está. Y para valorar lo conductual, ¿no? Antes salía al gimnasio, de repente tenía, ¿no? Bien marcados sus horarios, disponía de salir a reuniones sociales, etcétera, y ahora ya no. ¿Consecuencia de lo que pasó? Claro, podría ser, si es que no hay otro motivo, por eso hay que ahondar bastante, ¿sí? Entonces ya no sale, inclusive es muy importante tener una sesión, ¿no? O de repente mitad de sesión con la madre o quien acompañe a esta supuesta víctima, ¿no? Y si es que no viene con nadie, decirle, por favor, ¿podrías venir a la próxima sesión con tu mamá, con tu papá o alguna persona que esté contigo, ahí está en esta situación? Sí, ya, ¿no? Entonces viene. ¿Y por qué? Es muy importante tener también referencia de otras personas porque ayuda a corroborar todo lo que también la supuesta víctima nos está indicando, ¿sí? No por el hecho de que no le creamos, ojo, sino que suma, ¿no? A la valoración de la entrevista que yo estoy realizando, de la observación que yo estoy realizando y la posterior evaluación que realizaré. ¿Ya? Entonces, por eso yo también consigno a veces en mis pericias, ¿no? En tema de entrevista con la persona que la haya acompañado, ¿no? Para poder preguntarle cómo la ve, cómo se encuentra, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y valorar esto, cognitivo, conductual, afectivo y psicofisiológico, ¿sí? Entonces, lo conductual ya es evitar,
¿no? Ciertas situaciones, cambios en sus hábitos, pérdida de capacidad para tomar decisiones orientadas a inactividad, conductas agresivas, autoagresivas, dificultad para poder comunicarse, ¿no? Ya todo lo que devenga de su comportamiento posterior al supuesto hecho de violencia, ¿ya? Lo afectivo, emocional, ¿no? Son las relacionadas con la alteración a nivel de las emociones, como presencia de miedo, vergüenza, ira, impotencia, pérdida de la autoestima, deseo de autodestrucción, etcétera, ¿sí? Obviamente todo esto sale de una buena entrevista sumado a una evaluación psicológica netamente para valorar de repente ansiedad, depresión, el SSL-90 que nos ayuda a analizar bastantes síntomas, el SB50 también que nos ayuda a analizar bastantes síntomas, ¿no? Entonces, todo tiene que estar relacionado a valorar afectación psicológica, ¿ya? Y una de personalidad de repente EISE, ¿no? Para poder valorar cómo es su personalidad, ¿ya? Entonces, estas pruebas, y les repito, o les vuelvo a indicar, tenemos que tener un motivo de evaluación específico. En este punto es afectación psicológica, ¿no? Valorar la afectación psicológica de la supuesta víctima por hechos de violencia sexual, violencia psicológica, violencia, etcétera, ¿sí? Entonces, al tener un motivo de evaluación específico, nos ayuda a nosotros a ver qué tipo de evaluaciones psicológicas vamos a aplicar. ¿Sí? No es lo que yo veo. El tema de ver en una pericia psicológica como motivo realizar una evaluación psicológica es muy genérico. La psicología forense no es genérica, es específica, ¿sí? Porque tenemos que responder a un motivo por el cual nos están solicitando la pericia, ¿sí? Quiero ver afectación psicológica. Netamente ahondo en afectación psicológica. Quiero ver perfil de personalidad. Netamente realizo perfil de personalidad, ¿sí? O psicosexual, de repente también puede ser practicado a supuestas víctimas o también a supuestos agresores, ¿no? Entonces, todo tiene un motivo específico en psicología forense. Motivo de observación en las pericias es que me pongan como motivos evaluación psicológica, pericia psicológica, ¿qué más me pone? Examen psicológico, motivo de evaluación, víctima de violencia sexual. Esos no son motivos específicos, ¿ya? Psicofisiológico, porque sabemos que hay un grado, un momento que tanta situación de estrés, de carga emocional en una víctima genera somatizaciones, que viene a ser lo psicofisiológico. Entonces, ya hay alteraciones en sus funciones autónomas. Empieza a tener temblores, ¿no? Porque justo está hablando de la situación y empieza a temblar, ¿no? Y eso también es observado, ¿sí? Empieza a sudar, se va sobando las manos, se va secando, ¿no? En el pantalón, tiene ganas de náuseas, vómitos, pérdida del apetito, insomnios, pesadillas, todo lo que nos pueda narrar, ¿ya? Cuando analizamos la afectación psicológica, estas dimensiones no se presentan de manera aislada, sino interrelacionadas entre sí. Entonces, si ustedes en algún momento me ven en una conclusión psicológica o pericial que diga, presenta afectación cognitiva, ya, depuren esta pericia, ¿sí? Porque no puede ser así, ¿ya? Hay, y la guía lo está indicando y está siendo más clara en esta guía 2021 que se analizan de manera interrelacionada, ¿ya? Bien, sigamos. El objetivo de la evaluación psicológica forense, ¿no? Es poder determinar las repercusiones psicológicas en la persona examinada al momento de la evaluación y a través de una conclusión psicológica clínica o forense. Inclusive ya no deberíamos de manejar una conclusión clínica, ¿no? Es netamente forense porque, como les dije, no brindamos diagnósticos, ¿ya? El diagnóstico dejémoslo por el ámbito clínico. En lo forense damos conclusiones que explican, describen, ¿sí? Cómo hemos encontrado o estamos viendo a la supuesta víctima, ¿ya?
¿Qué más? Identificar las características de personalidad. Por eso les digo que es muy importante valorar el tema de personalidad en víctimas. Y si es en menores, el tema de lo que es el desarrollo conductual, sus características socioemocionales, sus características de personalidad, porque obviamente no hay una personalidad establecida o formal, ¿no? Determinar también la presencia de factores de vulnerabilidad o de riesgo, ¿no? Para ver, ¿no? Si es que se puede reagudizar el impacto de lo que ha denunciado, ¿ya? Determinar si existe el tema también de lo que es algún otro motivo de repente, ¿no? Por eso dice atender a otros requerimientos solicitados. De repente, como profesional en psicología, puedo dar una recomendación, ¿no? Si la he visto, porque me han pedido valorar afectación psicológica, perfecto, pero veo algunas características, de repente si es una menor de algún retardo mental, ¿no? Entonces pongo, ¿no? Por favor, realizar una pericia para valorar, ¿no? De repente posible retardo mental, ¿sí? Entonces puede ser algunas recomendaciones que podemos dar, ¿sí? En temas de procedimiento de poder realizar la valoración de la afectación psicológica, en la guía 2025 nos indica, ¿no? Que se va a tomar en cuenta el objetivo pericial. Y ahí está clarito. De verdad, justo en estas últimas sesiones de audiencias que he tenido, me dicen, pero ¿dónde dice en la guía que tiene que estar el motivo específico? ¿No? Aquí está, ¿no? El objetivo pericial. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto de partida del proceso metodológico? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de partida es que nosotros vamos a plantearnos hipótesis, vamos a ver cuál va a ser el procedimiento que vamos a aplicar con la peritada, ¿sí? Y obviamente esas hipótesis las manejamos, por eso ese procedimiento implícito, de manera interna, o sea, nosotros mismos. No es que en la pericia vamos a poner cuáles son mis hipótesis, no, ¿sí? Entonces, eso lo manejamos de manera interna, ¿ya? Ahora, para realizar la evaluación psicológica forense se propone la siguiente secuencia metodológica comprendida en fases, las mismas que son flexibles, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, el orden, pertinencia, entre otros, dependiendo del criterio del psicólogo y las características del caso, ¿sí? Ahí lo dejamos a libre, ¿no? El criterio del psicólogo. O sea, si el criterio del psicólogo es hacer su pericia en una hora, es por el criterio del psicólogo, ¿sí? Pero dice también valorar las características del caso. Estamos tratando a supuestas víctimas o a supuestos agresores. No es realizar una evaluación por realizar o emitir una pericia por emitir, ¿sí? Entonces, ahí está la observación que se da en la guía. Si el criterio del psicólogo difiere mucho, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto mi criterio como psicóloga es tener sesiones en fechas distintas y como mínimo, siempre les digo, son 2 sesiones como mínimo. Si en estas sesiones logramos terminar y culminar la pericia, podemos, ahí queda. Si no, tenemos que tener otra sesión para poder valorar. He llegado a tener casos en los cuales he emitido una pericia con 25 a 30 páginas, ¿sí? Donde he tenido, han sido 5 sesiones. Esto ha sido para un caso REPEG, ¿no? Para un tema de divorcio por causal en la cual tenía que valorar el tema de la afectación psicológica, ¿no? Que generó el tema del divorcio por causal, ¿no? Imagínense, 25 páginas, una pericia. Y obviamente todo va a estar resumido en las conclusiones, ¿no? Pero ese es el trabajo. Justo hoy día, no, ayer he terminado también otro caso que era para perfil de personalidad en 3 sesiones. La primera sí se extendió a casi 1 hora y media, la segunda ya 60 y la tercera 60 minutos, ¿no? Entonces, inclusive la guía anterior, la 2021, indicaba que era 45 minutos y también, ¿no? Según el criterio del profesional y las características del caso. Estos no es que sean casos simples, ¿sí? Más es que de repente tenemos a veces resistencia en los peritados o las peritadas, ¿no? De repente, pues la primera sesión no quiere hablar mucho, no es muy reservada. Tenemos que llegar a tener el adecuado rapport, ¿no? Obviamente también es parte de la observación que vamos a consignar en la pericia, ¿no? Y en la segunda sesión de repente vamos a verla un poco ya más.
suelta para hablar y ya vamos a obtener más información. Entonces, cada persona es distinta, no es que sabes que el día de hoy solamente terminamos, tenemos que hacer 3 horas. Perfecto. La guía anterior y también se menciona que se pueden realizar sesiones continuas, ¿sí? Y por motivos excepcionales. De repente es la única vez que la perita está viniendo de viaje, ¿sí? De repente por temas de casos de flagrancia, ¿sí? En los cuales pues obviamente nos solicitan la pericia así de emergencia, por así decirlo, o de urgencia que diga. Entonces vamos a tener que realizarla pues en una sola fecha, pero de sesiones continuas. ¿Qué nos dice? Voy a hacer una sesión, 60 minutos, ¿ya? Me baso de poder recabar el relato. Doy una pausa de 10 a 15 minutos, ¿sí? De repente para que la peritada se pare un poco, salga, tome agua, ¿no? Y regresamos, ¿no? Y ahondo en aspectos de la historia personal, familiar, ¿no? Y posterior, de repente, si es que me pasé 60 minutos, otra vez un rato que descanse y realizamos la evaluación psicológica. Solo en casos excepcionales, chicos, pero estamos utilizando tiempos, horas, ¿no? Que de repente le podía hacer en una sesión hoy día 1 hora, mañana otra hora, pero porque de repente la perita está viniendo de viaje o porque de repente yo perito estoy yendo a un establecimiento penitenciario a evaluar, ¿no? Entonces, cuando hay esas limitaciones en las cuales ya no voy a poder tener el tiempo y el contacto con la peritada o el peritado, realizamos en una sola fecha, pero de sesiones continuas, ¿ya? Entonces, ahí se cumplen las fases, como dice aquí la guía, son fases, ¿no? Yo también lo llamo sesiones, ¿no? Entonces, bueno, son terminologías que utilizamos y manejamos los psicólogos, ¿no? Entonces, va a depender bastante de las características del caso, que obviamente pues son procesos judiciales, son casos de violencia psicológica, sexual, psicológica más inclusive, ¿no? Tenemos que tener bastante eh, tiempo, ¿no? Una adecuada entrevista para poder ahondar en valorar de manera adecuada esa violencia psicológica porque es la más complicada, por así decirlo. La física, obviamente, con un examen médico legal están valorando las lesiones, pero en la evaluación en el tema de la violencia psicológica tenemos que ahondar bastante, ¿sí? Entonces, como vuelvo a repetir, el criterio del psicólogo va a diferir de uno a otro, ¿ya? Entonces, acá están las fases que nos indica la guía, ¿no? La primera fase es la revisión del expediente y documentos relacionados al proceso, ¿sí? Bueno, inclusive lo han puesto como primera fase, ¿no? En esta guía, pero bueno, eso difiere, o sea, obviamente sí vamos a conocer el caso, pero durante el proceso también vamos a ir viendo y analizando el expediente, pero bueno, la primera fase lo ven, ¿no? El tema de revisión del expediente, vamos a ver información relevante, ¿no? Del caso para tomar conocimiento, ojo, no para que influya, ¿no? En nosotros al momento de tener contacto con el peritado o la peritada, ¿no? Y no para que si sabes que en el expediente he visto que en tu declaración has dicho esto, y hoy día me está haciendo tal, no, yo no necesito corroborar relatos. Y a veces se confunden. He visto peritos que realizan eso en las entrevistas. ¿Sabes qué? He visto, o tú sabes qué hay en el proceso, en tu expediente. Tú sabes qué es lo que tú has mencionado en tu declaración. No estamos viniendo a hacer un careo con la peritada, más si es una supuesta víctima, ¿sí? No estamos haciendo pericia de credibilidad tampoco. Nos están pidiendo afectación psicológica. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nos ayuda la revisión del expediente y documentos relacionados al proceso a poder conocer, ¿sí? Tener conocimiento de cómo se está dando este caso, ¿sí? No para poder atacar o poner en tela de juicio pues lo que nos vaya a indicar la supuesta víctima. Y es de carácter referencial, no para analizar, ¿sí? Porque si queremos analizar declaraciones y todo ello, estaría para una pericia de credibilidad. En este caso no estamos hablando de ello. ¿Sí? Segunda fase, explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado, ya el contacto que vamos a tener con la peritada o el peritado.
¿sí? Entonces ahí le vamos a informar de qué va a ser las sesiones, de qué se va a realizar, cuál es el fin, ¿no? Vamos a lograr un tema de apertura entre el psicólogo y el peritado o peritada, vamos a hacerle firmar el consentimiento informado, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a iniciar. La tercera fase ya es la recolección de información, ¿sí? Entonces, pero ustedes dirán, ¿pero qué una primera fase solamente para el consentimiento informado y explicar el procedimiento? No, pues no, o sea, esa segunda fase vamos a tener que ahondar, ¿no? De repente en temas de lo que es su relato y todo ello, pero como que hacen ver, ¿no? Que solamente en esta fase vamos a hacer ello, ¿sí? Entonces, no, vamos a tener que inclusive recolectar ya información en cuanto al relato, ¿no? En cuanto a los antecedentes personales, familiares y sociales, que obviamente lo están poniendo en una tercera fase, ¿sí? Y vamos a permitir que se realice una narrativa libre. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha sucedido? Una pregunta abierta para permitir la narrativa libre. No es una entrevista interrogativa como policial, ojo, ¿sí? También he visto eso y ya, ¿y dónde pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y quién fue? Inclusive a veces interrumpen el relato de las supuestas víctimas, ¿sí? Entonces, vamos a tener que permitir esa narrativa libre para posteriormente, nosotros, después de todo lo que hemos escuchado, vamos a realizar preguntas abiertas. Bien, y parafrasear. Bien, me comentaste en un inicio esto, lo otro. ¿Y qué más? ¿Algo más que recuerdes? Me comentaste que él se llamaba tal, tal. ¿Podrías describirme cómo es él? Sí, bla, bla. Y vamos obteniendo más información. Y de ahí preguntas cerradas y terminamos. ¿Sí? Posterior, se hace una recabación de la historia psicobiográfica, historia personal, familiar, factores de riesgo, vulnerabilidad y de protección. ¿Sí? Entonces vamos a andar en todo lo que es la historia de vida, etapa de lo que es infancia, niñez, pubertad, adolescencia, adultez, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, el tema si tiene antecedentes judiciales, si tiene, ha tenido problemas, enfermedades, accidentes, el tema de lo que es cuáles son sus intereses personales, si tiene vicios, ha tenido problemas o tiene algún tema de antecedentes psicológicos, psiquiátricos, todo, ¿sí? Ya la cuarta fase es para el uso de instrumentos o pruebas psicológicas. Obviamente son auxiliares, pero muy importantes para valorar de manera objetiva lo que ya hemos obtenido en la entrevista y en la evaluación psicológica. ¿Sí? Entonces, se tiene que consignar el nombre completo según la ficha técnica de la prueba psicológica aplicada. A veces he visto eh, que me ponen el test de la familia, pero ¿de quién es el test de la familia? ¿Po? ¿Qué dice la ficha técnica? ¿No? El test de la figura humana, pero ¿de quién? ¿De Macover? ¿De qué autor? ¿Sí? Bueno, cuando utilizan pruebas proyectivas, ¿no? Que aquí lo recomendable es que utilicen pruebas proyectivas con pruebas psicométricas, no solamente pruebas proyectivas porque las pruebas proyectivas no son conclusivas, ¿ya? Y obviamente también hay bastante análisis respecto a ese tipo de pruebas porque ya están brindando resultados ambiguos, subjetivos y que obviamente la interpretación varía de un psicólogo a otro, ¿ya? Entonces, las pericias son documentos científicos, tienen que ser objetivos, ¿sí? Y obviamente lo más adecuado es la aplicación de pruebas psicométricas, ¿ya? El tema de lo que es, el psicólogo también tiene que utilizar las pruebas psicológicas que estén o que existan en la actualidad, ¿ya? También no tengas que estar utilizando pruebas psicológicas desfasadas, ¿ya? La quinta fase ya es el cierre del proceso de evaluación. En esta fase el psicólogo va a tener que verificar toda la información que ha obtenido de repente, ¿no? Y decirle, bueno, hay algo más que quiera añadir, que, ¿no? De repente falta indagar y todo eso se puede hacer en ello. Y si no, se termina o se cierra ya la entrevista. Ya la sexta fase es ya netamente el trabajo del perito, donde va a ser el análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Y en esta parte se hace toda la unión del consenso de la entrevista, de la observación, de la evaluación psicológica, para que se pueda realizar una discusión forense. La séptima fase es la elaboración del informe como tal ya donde
este informe psicológico o pericial, ¿no? O pericia psicológica, tiene que ser neutral, objetivo, técnico e imparcial, ¿sí? Tiene que ser redactado de manera clara, coherente, evitar tecnicismos y un lenguaje ambiguo, ¿ya? Entonces, de cierta manera, se va a tener que detallar todo lo que son los datos de filiación de la persona evaluada, los resultados de la evaluación psicológica. Aquí estaba, ¿ven? Ahí está. Es muy importante consignar lo que muchas veces en las pericias psicológicas no consignan los resultados de las pruebas psicológicas. Si aplicamos pruebas psicométricas, hay análisis o interpretación cuantitativa y cualitativa. Si aplicamos pruebas proyectivas, hay una interpretación cualitativa. No hay a veces en las pericias esos resultados, ¿sí? Que es muy importante que se conozcan, que se sepan, ¿no? Inclusive guías internacionales mencionan que se anexen inclusive las pruebas psicológicas, pero por temas de confidencialidad, pues no se realizan, ¿no? Ya, pues lo adecuado sería, pues, dar los resultados de las pruebas, las puntuaciones, qué significan esas puntuaciones, y no, y eso va a sumar al tema de lo que es las conclusiones y obviamente la discusión forense que tenemos que relacionarlo con la teoría científica o este material bibliográfico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esos resultados de evaluación psicológica, permite también que el perito de parte pueda observar, ¿no? Ver cuáles son los resultados. Y si es que no hay, pues obviamente es motivo de metapericia, porque no hay resultados o de las evaluaciones psicológicas aplicadas. Y aquí están las diferencias que hay entre la psicología clínica y forense. En la evaluación forense, el documento que se presenta es una pericia que va a ayudar a la toma de decisiones judiciales. El perito va a ser escéptico, ¿no? Porque no va a creer al 100% en lo que le diga, por eso necesita de medios de prueba, objetivos, adecuados para poder ver que no haya simulación, disimulación o engaño por parte del peritado o peritada. Se tiene que establecer un adecuado rapport. ¿Hay secreto profesional ahí en psicología forense? No hay, porque la pericia psicológica va a estar en las manos de abogados de ambas partes, fiscal, magistrados colegiados de repente o el juez, ¿sí? Y obviamente los abogados en ambas partes envían la pericia que de repente otros peritos lo analicen y así se pasa, ¿no? Se sabe y se conoce, ¿sí? Entonces, pero obviamente tiene que estar todo en torno a las personas dentro del proceso judicial, ¿ya? El destino de la evaluación, obviamente, como les dije, esa pericia va a ir a un proceso judicial, ¿sí? Es un documento psicolegal, ¿sí? Se utiliza la entrevista, la aplicación de test, la observación, los expedientes judiciales, vamos a tener de repente en vista documentos psicológicos, temas de lo que es antecedentes familiares. Vamos a tener que valorar en psicología forense el riesgo de simulación o disimulación o de engaño que pueda haber en la persona evaluada. Vamos a tener que ver el estado mental en relación al objeto pericial, o sea, lo que nos pida, ya sea una evaluación para valoración de afectación, de personalidad, de perfil psicosexual, etcétera. Y aquí está lo que les dije. La pericia es un documento, la pericia psicológica tiene que ser muy documentada, razonada técnicamente y con conclusiones que contesten a la demanda judicial. Es un documento legal, ¿ya? Y la intervención del perito en una sala de audiencia o en la sala de justicia es esperable en calidad de perito, ¿sí? En la evaluación psicológica clínica, ¿no? O los psicólogos clínicos lo que realizan es un diagnóstico para un posterior tratamiento, ¿sí? Ojo que lo que dije, el psicólogo forense no lo realiza. El tema de lo que es la evaluación psicológica clínica ayuda en el contexto de una relación empática, ¿no? El psicólogo es un poco más simpático. Ojo, no es que el forense no lo sea, pero en la psicología clínica hay más este tema de la empatía. Secreto profesional, sí hay, ¿sí? Porque el informe psicológico que yo emita, netamente se lo daría a mi paciente y ahí quedó. No es que lo voy a compartir a mi otro colega, se lo voy a mandar a otra persona, no, quedó ahí, en esa relación, ¿sí? Es un documento médico psicológico porque a veces también eh,
podemos derivar a psiquiatras, ¿no? Podemos, o inclusive nos derivan los casos en el ámbito clínico, los médicos, los psiquiatras, o personal de salud nos derivan los pacientes, ¿no? La evaluación clínica también obviamente realiza entrevista, evaluación, observación, pero excepto no utiliza o no analiza, no que diga, no toma en conocimiento un expediente judicial, pero sí un historial clínico, ¿ya? En este caso, en temas de la evaluación clínica, lo que se espera es la sinceridad voluntaria de la persona a la cual vamos a evaluar, ¿sí? La evaluación clínica es global, ¿sí? Por eso la psicología forense es específica. Clínica es global porque voy a tener que evaluar personalidad, emociones, tema de coeficiente intelectual, etcétera. Todo. Voy a analizar a la persona de manera integral porque voy a emitir un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí? En el tema de lo que es la psicología forense, no, netamente lo que me pida el motivo, o el tema de la demanda judicial, ¿ya? El documento en la evaluación clínica es un informe psicológico breve con conclusiones que obviamente viene de un diagnóstico, es un documento clínico. A veces hay informes psicológicos que los presentan en procesos judiciales, ¿sí? Pero la participación del psicólogo no es esperable, ¿sí? O sea, si desean, asisten y si no desean, no asisten, ¿sí? Y si asisten, están en calidad de testigo perito, ¿sí? Testigo. Solamente explican su documento. Ustedes no conocen del proceso judicial, no conocen si hubo otra evaluación, si hubo una denuncia, no conocen nada sobre ello. En caso, en cambio, el psicólogo forense sí conoce sobre ello, ¿sí? Entonces, en cuanto al contexto forense y contexto clínico, pues obviamente sí, hay se puede repetir lo que les explicó hace un momento, pero aquí está en relacionado más que todo en el tema del contexto como tal, ¿no? En el contexto forense determinado por el sistema legal, ¿no? Netamente para lo que es responder a un motivo pericial, ¿no? En el tema clínico, para un psicodiagnóstico, ajuste de personalidad y un tratamiento, ¿no? En el tema forense, lo más importante es la credibilidad de la información. Se utilizan fuentes colaterales para corroborarla. Por eso también es necesario poder tener de referencia a un miembro cercano o familiar de la persona que estamos evaluando. En el contexto clínico, lo más importante es la perspectiva y visión del mundo del evaluado, ¿no? Para obviamente realizar un diagnóstico y tratamiento. El contexto forense usualmente ha pedido una autoridad judicial, ¿no? En el contexto clínico, obviamente, es ya pedido del propio paciente. El contexto forense, los objetivos de la evaluación son usualmente restrictivos de la autonomía, obviamente, porque ya se tiene que solicitar. O sea, así no quiera pasar de repente un supuesto agresor o una supuesta víctima, una pericia, tiene que hacerla sí o sí porque es parte del proceso. Y si no, estarían obstaculizando de repente el tema del proceso, ¿sí? En el contexto clínico, el evaluado se encuentra al tanto de los objetivos y el procedimiento de la evaluación, ¿sí? Porque obviamente de por medio está el que la persona o el paciente mejore, si es que tiene una ansiedad o una depresión o algo, ¿no? En cuanto a lo que es el contexto forense, el evaluador tiene una posición más desvinculada, ¿no? O sea, no es que a veces, por el tema de la característica de empatía, ¿no? Y en el contexto clínico, sí, esa comprensión empática, una confianza, ¿no? Una alianza terapéutica, ¿sí? Y en el contexto forense, el acceso al evaluado en múltiples ocasiones es bastante limitado, ¿no? Debido a factores como tiempo y recursos, ¿no? Pero sí es necesario tener este tema de las sesiones y el tiempo adecuado con cada peritado. En el contexto clínico, la evaluación sigue un ritmo lento para poder dar un diagnóstico y de acuerdo a eso también todo el curso del tratamiento que se pueda brindar, ¿ya? Entonces, la evaluación psicológica en víctimas, pues se tiene que ver la valoración de afectación psicológica, en algunos casos se va a valorar credibilidad del testimonio, bueno, eso es ya tareas aparte, ¿no? Y se tiene que valorar bastante de manera resumida, ¿no? El tema de la historia personal, ¿no? Familiar, ¿no? Esto es como un resumen de lo que ya hemos hablado, ¿no? Vamos a tener que ahondar en el relato, la sintomatología actual, las consecuencias psicológicas y en algunos casos el tema de credibilidad del testimonio para más que todo casos de violencia sexual
Ya ese es otro tipo de pericia, ¿no? Las técnicas utilizadas va a ser la entrevista clínica forense, bueno, más que todo la forense, ¿no? En este caso utilizamos semiestructurada, ojo, es así o sí de cajón. Las pruebas psicométricas, el SSL-90, el BDI-2, el STAI, el CAP-5 para trastorno de estrés postraumático, ¿no? Técnicas proyectivas, ¿no? Ojo, les indiqué que se tiene que utilizar de manera mixta, ¿no? Si es que desean utilizar pruebas proyectivas y si no, pues psicométricas. En Macover, HTP, persona bajo la lluvia, solo como complemento, no determinantes. He visto pericias en las cuales determinan, sí, Macover dice va, va, va y ya, ¿no? Cuestionarios específicos de trauma y abuso, por ejemplo, trauma de Symptom Checklist, está el GEP5 y otro más también, ahorita no me acuerdo, pero ya. Qué bueno, acá también se los explico, ¿no? ¿Qué pruebas se pueden utilizar? Está el SSL-90, el EGS para temas de estrés postraumático, que también puede ser el GEP5, para lo que es ansiedad, el STAI, el BDI para depresión, el HRS también para autoestima la E o el de inadaptación también, ¿no? Pero bueno, por recomendación yo utilizo aquí el SSL-90, utilizo el LSB-50 síntomas también. Utilizo el EGEP-5, ¿no? Y ya, si es que por ahí quiero valorar un poco más de ansiedad o depresión, pero no para diagnóstico, ojo, ¿sí? Sino para valorar cómo se encuentra en estos aspectos, también puedo utilizar una prueba auxiliar ahí, ¿no? Bueno, para evaluación psicológica en agresores también hay bastante que realizar ahí, obviamente también se tiene que ahondar en ello, pero bueno, ahora estamos hablando más que todo en víctimas, ¿no? De agresores también es muy importante utilizar sí o sí las pruebas de personalidad. Ojo, también sumémosle eso también a la evaluación para supuestas víctimas, ¿no? Ya en agresores es personalidad sí o sí de cajón. También para valorar psicopatías, valorar agresividad, impulsividad, ¿no? Valorar el riesgo y también test proyectivos, ¿no? Y aquí, bueno, eso sí les voy a dejar ya en las diapositivas. Vean, son pruebas psicológicas netamente y específicas para el tema de lo que es evaluaciones con agresores y víctimas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en víctimas se centra en el daño y afectación psicológica, en el agresor se centra en la responsabilidad, peligrosidad y perfil psicopatológico, y en ambos, la evaluación debe ser objetiva, técnica, documentada y basada en evidencia científica, dando juicios de valor. Ojo, las pericias psicológicas, y ahí está un ejemplo de pericia psicológica que realizo, tiene que tener sustento teórico, bibliografía, ¿sí? Ahí está. Datos de filiación, motivo de consulta, el relato, primera sesión, ¿no? Acá hice una, dos, tres sesiones. La segunda sesión ya la historia personal del peritado, la aplicación de las pruebas psicológicas, ¿no? Explicación de cada prueba psicológica aplicada, resultados de cada prueba psicológica aplicada, análisis e interpretación de los resultados, donde se hace la compilación de todo y la discusión forense. Y como les dije, tiene que tener sustento científico, teórico. Y aquí están las referencias bibliográficas. En este caso sí les he puesto un tema de un agresor sexual, pero ¿qué dicen los autores, no? Y lo relaciona a lo que he encontrado en sus evaluaciones psicológicas y en todo lo que es su entrevista, para poder, ya ahí están más citas bibliográficas, y de ahí poder dar conclusión, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la elaboración de la pericia psicológica hay datos subjetivos, que los datos subjetivos devienen del relato que nos brinda la supuesta víctima, ¿sí? Porque es netamente la percepción que tiene de su realidad, ¿sí? Eso, si nos quedamos solamente en una pericia que solamente se consigne y se valore el relato, solo el relato sería subjetivo. ¿Cuándo se vuelve objetivo? Cuando aplicamos técnicas de entrevista, en este caso semiestructurada, ¿sí? Cuando se haga una adecuada observación, tanto de la conducta verbal y no verbal, ya sea tipo de observación directa, indirecta, ¿sí? Eh, el tema de la aplicación de pruebas psicológicas hace que toda la información sea más objetiva, ¿ya? Especialmente, como dice acá, cuando son avalados psicométricamente. Para una correcta elaboración del informe pericial, obviamente, como dijo la guía, lenguaje claro, sencillo, el perito debe explicar y contestar de manera adecuada, clara, concisa y concreta. Tiene que haber
La pericia tiene que ser o contener evidencia contrastable y defendible, ¿no? Tiene que ser coherente, ¿sí? Tiene que, no dictaminamos imputabilidad, ¿sí? Esa no es nuestra labor, ¿sí? No tenemos que brindar juicios de valor, ¿ya? Y la redacción del informe pericial tiene que ser, pues obviamente, con un lenguaje que el psicólogo utilice, ¿no? Y que sea de manera clara, que se explique el procedimiento utilizado, que se pueda realizar una discusión forense adecuada, que sustente la pericia psicológica. No hay que dar opiniones personales, ¿sí? Tiene que haber explicación científica, ¿sí? Y no debemos de confundir lo que es la labor pericial con policial. Por eso le dije, no tenemos que interrogar, ¿ya? Y consideraciones para una correcta elaboración del informe pericial, ya bueno, eso ya hemos visto, ¿eh? Ya se está repitiendo. Y el tema de cómo también debemos de presentarnos a audiencia porque es esperable y es sí o sí que nosotros tenemos que estar en una audiencia. Tenemos que ser respetuosos, tener un lenguaje claro, directo, comprensible, responder con adecuada seguridad, tranquilidad, utilizar un adecuado vocabulario, vestir de manera correcta, responder de manera clara a las preguntas. El tema de lo que es también el juez es quien tiene el orden en la audiencia, es quien acepta o no las preguntas. El tema también de lo que se realiza un buen informe pericial, aceptando si es que hay, también podemos tener limitaciones, pero también se tienen que regir de la objetividad y la honestidad que tenga el perito para poner la información en la pericia. ¿Sí? Entonces, con eso estamos concluyendo con esta ponencia y ha sido todo un gusto.